Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos a este nuevo episodio. Verdaderamente hoy sí estamos de manteles largos. Está pues un músico con el que hemos crecido muchísimo, alguien que ha conquistado bastante y de verdad es un honor platicar con él. Juanes. Javier, querido, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Gusto Juanes. de saludarte de nuevo. Bueno, nos vimos hace relativamente poco. Sí, ¿no? sí, ahí en el backstage. En Pal Norte. Del Pal Norte. Fíjate que hace poco vi a Fonseca y platicábamos de ti. Qué cool. Sé que es muy amigo tuyo. Somos amigos, muy amigos, sí, Juan Fernando es un personaje. Aparte son casi vecinos. Somos vecinos. Sí, ¿verdad? Me decía. Somos me decía vecinos, eso. sí. Ha sido afortunado y desafortunado. No, mentiras, hombre, no, Juan, yo lo quiero mucho, es un personaje increíble. Me encanta su música y su persona. Tiene una vibra increíble. Sí, él es muy chévere, muy chévere. Muy tranquilo. Sí. Oye, ¿cómo te fue en Pal Norte? Increíble, hermano. Javier, eso fue un sueño para mí. La verdad, estoy muy agradecido con todo el público del Pal Norte. Yo había estado antes allí. Uh-huh. Había estado ¿Recuerdas en qué año? 2 ocasiones. Yo estuve el año que estuvo Foo Fighters. Eso fue hace como 2 años, 4? puede ser, ¿No, por ahí. 2? Y estuve en otro momento donde hice como un acústico, como con unos mariachis en otro lugar por allá. Muy chévere. Pero esta vez realmente sentí que fue como otra cosa. La hora fue perfecta. La hora, hermano. Yo creo que la hora tuvo mucho que ver. Al principio yo decía como que no estaba muy seguro si la hora o no. Bueno, uno piensa tantas cosas cuando está ahí, Claro. ¿entiendes? Pero me monté al escenario y estaba ese atardecer, hermano, precioso. Estaba fresco a pesar de que hacía calor. Y me tocó literal, sí, que o sea, se fue oscureciendo y terminamos de noche, ¿no? Entonces me encantó ver la cantidad de gente joven ahí, mucha gente joven, muy joven al frente. Y hasta el fondo. Yo veía cómo se perdía hasta la línea del horizonte, Sí. la gente. Yo decía, Es que Dios como mío, que es una recta después. es una recta, ¿no? hay como una calle Sí. al final y está al final esas montañas de Monterrey tan Es una hermosas, hermano. Yo locura. decía, ¿qué es este festival tan loco, hermano? Esto es increíble cómo ha crecido, la diversidad de la música. Me encantó. En otro momento fui a otro escenario a cantar con Mon Laferte Claro, y me encantó claro. también ese lugar porque era como un lugar como una pequeña plaza, no pequeña, no era grande, pero como cerrada en otra parte. Increíble además. Bueno, no fue muy chévere el festival, la verdad. Me Fíjate encanta. que justo yo te fui a ver. Digo, no alcancé a ver todo, Ujú. pero me encantó el horario. Porque sabes chévere. que como que todo el mundo está ya más aterrizado. Sí, Tampoco están tan borrachos. exacto. Y tan cansado. Exactamente. Sí, ni es que tan es duro, cansados. es duro. Y el sol también en Y Monterrey, el sol, sabes que es claro. terrible. Sí. Oye, ¿cómo te fue en el auditorio? Y en el auditorio, bueno, que fue también increíble. Mira, yo he venido a México desde el año 96, creo, pero bueno, al auditorio hemos venido también varias veces, pero en esta vez en particular fue especial. Estaba llena la casa, sold out, y yo sentía como si fuera el mejor momento de mi relación con México. No sé si porque ha pasado en Monterrey, también el lugar lleno, pero sí sentí una conexión increíble y una alegría, hermano, una alegría muy grande. Muy grande, muchos años de estar viniendo a este país y finalmente de ver cómo me conectaba con la gente y que me entienden más quién soy, entienden mi música y me han apoyado desde el principio y bueno, no, fue muy especial, la verdad. Sí. Vi también que interpretaste algunos Sí, covers sí. que nosotros amamos mucho. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo se dio esa parte? Bien, bueno, Felicidades. me dio muchos nervios, sobre todo con la canción de José José, del Triste. Uf. Porque cantar esa canción es cosa No, seria. es un reto. Dios mío, hermano, pero dije, bueno, a mí esta canción me encanta, realmente me encanta, la canto en el carro a veces cuando voy manejando, me pongo ahí a cantar eso a todo pulmón. Y bueno, tuvo también mucho que ver con la inspiración de la canción nueva que saqué, entonces bueno, me conectaba. Entonces hice esa canción de José José y después al final invitamos a unos mariachis, hicimos como, no sé, 4 o 5 canciones clásicas de acá que amo, que me encantan. Te echaste el rey, ¿verdad? El Rey, Híjole, qué maravilla. Si nos dejan, Querida de Juan Gabriel, bueno, hermano. Sí, tú tienes una gran conexión con la música mexicana. Sí, mucho. Colombia realmente, Ujú. en Colombia. Nosotros... Justo platicaba con Fonseca que ustedes consumen mucho Sí, mariachi también. demasiado. ¿no? O sea, yo te puedo asegurar, y Juan Fernando lo sabe porque le ha grabado mariachi y ha cantado más que yo mariachi. Claro. En Colombia puedes conseguir unos mariachis de mucha calidad, de muchísima calidad. O sea, tú lo vas a ver y tú no puedes creer. O sea, son demasiado increíbles. Incluso muchos artistas también colombianos que hacen este tipo de música, que los ves y cantan increíble. Y
y hay como es como muy similar un poco la música, digamos, como, sí, no sé cómo se le dice, pero música de cantina, de carrilera, Sí, música, claro. música ¿sabes? Del pueblo, ¿verdad? Y es una música hermosa. Yo crecí con esa música realmente. Y obviamente en Colombia escuchábamos Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Los Panchos, ¿qué más? Ya después Lucho Gatica, que es chileno, pero toda esta música, Carlos Gardel, Vicente Fernández, claro. Dios mío bendito, pues, o sea, imagínate, crecimos con esa música literal. Entonces para mí era muy familiar. Hoy en día, por ejemplo, aprecio mucho más la música de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante. Hay una canción que se llama 100 años que a mí me fascina, me Claro, fascina. claro. Mi hija tiene 19 años y yo siempre le canto la canción a ella. Entonces ella ¿La grande? La grande. Y mi hijo que tiene 15 años también le encanta. Entonces ya ellos saben que esa canción existe, que a mí me encanta, que siempre se las canto. Ya te vinculan con Me vinculan con esa canción. música, pero es que el sonido me gusta mucho esas grabaciones. Esas grabaciones antiguas tienen algo muy específico, cómo sonaban los instrumentos, cómo cantaban esos señores. Era algo hermoso. Julio Jaramillo, que es ecuatoriano también, pero toda esta cama de cantantes de esa época era cosa loca, hermano. Fíjate que justo ahorita tuve la oportunidad de conocer físicamente los másters del Triste de José José. No, no me digas eso. Porque Me dieron acceso ¿En a ellos. serio? Y hacer como una especie de reportaje. No me digas eso, hermano. Soy literal la única persona que los ha tenido. Por favor. Es que el sonido de la cinta es una cosa... No, una cosa loca. ¿Tú has producido algo en cinta? Sí, antes lo hicimos. Creo que el disco de Fíjate Bien y en un día normal grabamos las baterías y los bajos en cinta. Un día normal es el segundo. El segundo, sí, que lo produjo Aníbal Kerpel, Gustavo Santaolalla, Aníbal Kerpel, trabajamos ahí. Y después, Son la dupla. La dupla, y después lo digitalizamos. Eso lo hicimos ahí en los primeros 3 discos con ellos. Y me gustaría volver a hacerlo otra vez, porque el sonido es especial, es especial. Algo que me llama mucho la atención ahorita de tu show es escuchar Persiana Americana. Cool. Qué buen toque le diste. Soy muy fan de Cerati, hermano. Me encanta Cerati. ¿Qué representa justo? Bueno, Soda Stereo para mí y Gustavo Cerati es de lo más grande que ha habido en el rock latinoamericano, sin duda. Obviamente Spinetta y Charlie, todos ellos, obviamente, claro que sí. Fito, amo Fito Páez, me encanta. Parece lo maravillosísimo. Pero conecto Soda Stereo con una época específica de mi vida, que son mis 13, 14 años de edad, donde empezó a llegar a Colombia la música de Soda, la música de Los Prisioneros, Miguel Mateos, bueno, todo este mundo del rock en español, Café Tacuba, toda esta mezcla de sonidos de Latinoamérica que antes no sé, no era tan fácil. Por ahí andaban Los Tres también, Los Tres ¿no? de Chile también, La Maldita Vecindad, digamos que MTV tuvo mucho que ver en eso y era como la forma como conocíamos todas estas bandas en Colombia. Y Gustavo Cerati fui a verlo ya como solista cuando sacó Bocanada en el año 1999 en el House of Blues en Los Ángeles, hermano. Yo estaba al frente de ese tipo viéndolo tocar la guitarra y cantar y yo decía, no, este man, no. Dios mío, esto es demasiado. Me gusta mucho, ha sido como una influencia muy grande. Entonces tocar esta canción ahí en pedacitos me encanta. Antes lo hicimos con El Temblor, en algún momento que estábamos en Buenos Aires con Charlie y con Zeta, también en Bogotá tocamos. ¿Se subieron contigo? Sí, siempre pasa por ahí alguna cosa que conecta, porque es inevitable, ¿sí me entiendes? Es parte como de la historia del rock latinoamericano. ¿A Gustavo lo conociste tú? A Gustavo lo conocí una vez y yo tenía... La primera vez que yo fui a Argentina, lo primero que yo le dije a la gente de la disquera, en ese momento era Sergio Chapeta, le dije, yo quiero conocer por favor a Gustavo, hermano. Que él es manager de Santa Él es manager de Gustavo, claro, exactamente. Claro. Y él era mi label manager en ese momento. Ah, mira, bueno, qué chiquito el mundo. sí. Entonces yo le dije, ayúdame por favor, yo quiero conocer a Gustavo, hermano, como sea. Entonces yo me fui para el estudio de Gustavo y yo estaba, hermano, perdóname, cagado al susto, la verdad. Que es el unísono, ¿no? Muy asustado, sí. Él se había como recién acabado de separar, estaba creo que grabando su segundo álbum, puede ser. Y estaba ahí en el estudio y yo estaba muy intimidado por ver a Gustavo, pero lo quería conocer y fue pues, muy amable conmigo y nada, ese fue el único día que desafortunadamente lo pude ver, no lo pude hablar nunca más. Pude haber visto otro show de Gustavo, no, yo creo que el único show que yo vi de Gustavo, perdón, fue ese show. De Bocanada. Y vi de Soda Stereo, obviamente vi uno antes, atrás en Colombia. Sí. Hoy estás lanzando Una Noche Contigo, la nueva canción. Platícame. Sí. Ahí está un poco la influencia que platicábamos. Sí, de José ahorita, José. ¿no? Sí. Bueno, yo compuse esta canción con Edgar Barrera, que es de acá en México, tremendo. El Rey Midas. El Rey Midas. Y con Julio Reyes también, gran amigo, productor, músico, compositor increíble de Colombia.
Y la canción, pues bueno, o todo este proyecto, digamos, de este álbum ha dado muchas vueltas, porque la música es así, ¿sabes? Tú empiezas a componer las maquetas en los viajes y eventualmente una idea que yo tenía, Edgar fue a mi casa, nos sentamos juntos, le dimos una vuelta, hicimos la canción, nos encantó. Después más adelante la mostré a Julio Reyes, le agregó un par de cosas más, hicimos una versión, después otra versión, y después terminé produciendo todo el álbum con Nicolás Cotton, que es un gran productor argentino. Y llegué a Nicolás porque Sebastián Cris, otro gran amigo, me introdujo con Nico. Entonces Nico viajó a Miami y ahí pues grabamos como 15 canciones. Entre esas canciones, esta de Una Noche Contigo. Y la inspiración pues sí va a ese sonido de esas baladas de los años 60, finales 70, de José José, de don Juan Gabriel, con esos arreglos de cuerdas y este sonido muy particular que también ¿no? Sí, esa cosa vintage que a mí me encanta, hermano, ese sonido que se conecta también con la música de los 60 de los Estados Unidos y esos 6 octavos tan más. Bueno, en fin, por ahí como Amy Winehouse. El sonido de los metales justo es algo bien específico. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo hablé con Nico y pues, con Sebastián y con quienes estábamos trabajando en el proyecto y nos fuimos a grabar a un lugar en Miami donde nosotros ensayamos y ahí teníamos pues los amplificadores, la guitarra, la batería, todo lo tocamos, o sea, no fue como que nos fuimos a programar o nada, en este álbum en particular fue todo tocado, todos los, digamos que los sonidos de la guitarra fueron con la guitarra y el amplificador, moviendo los efectos, todo totalmente como orgánico en ese aspecto, ¿no? Y la verdad que la disfruté demasiado. Oye, Juanes, ¿cómo has sentido tú? A ver, sin duda alguna, desde con tu banda, a finales de los 80 hasta ahora, sí, es cuando han evolucionado más los estudios de grabación. Sí, ¿sabes? Eso es increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo interpretas ahora grabar un disco en contraste con antes? Es muy loco, hermano. Todo ha cambiado mucho. O sea, he visto la evolución de la industria de la música, bueno, en muchas maneras, ¿no? Porque recuerdo mucho, en mi época a mí me tocó el cassette, el vinilo. Eso es lo que yo tenía. ¿Te tocó como la salidita del vinilo? Y el vinilo y el cassette. Eso es lo que nosotros escuchábamos la música así en la grabadora, retrocedes, stop, adelante. Después viene Napster y viene toda la parte del internet, el CD, todo este tipo de cosas. Digamos que antes grabar era como, claro, ir a un estudio, era como, bueno, ya tenés que ir al estudio con todo listo para grabar, ¿no? Hoy en día la facilidad de grabar es increíble. Puedes grabar en un teléfono si quieres, en un GarageBand, en tu iPhone o en la computadora con una buena interfase pequeñita. Puedes hacer, yo de hecho de demos, incluso con Fonseca a veces hemos grabado cosas que vos escuchás y no me crees y te digo que la grabamos en la playa, en un kiosco, con una computadora, ¿me entiendes? O sea, me gusta que de alguna manera la tecnología ha hecho que se democratice, digamos, el acceso, digamos, a poder grabar, ¿cierto? Pero siempre es importante aprender sobre la ingeniería, ¿me entiendes? Es como que a veces quiero aprender ingeniería, pero entonces quiero aprender la guitarra, pero entonces quiero aprender a componer. Entonces, no sé, como que trato de aprender lo que más puedo para poder al final saber en qué lugar pongo el micrófono y qué micrófono pongo, con qué compresor, con qué ecualización, qué tipo de batería, qué tipo de... Bueno, porque obviamente quiero grabar así, ¿me entiendes? Pero si tú te vas a una computadora con un laptop y te conectas a una página como Splice, por ejemplo, que tiene samples, pues es cuestión de gustos. Vos puedes encontrar 1000 sonidos de kick, de bombo, de batería, de rolante, progresiones de lo que te dé la gana, man. Es increíble. Y es otra forma de hacer música muy distinta, en donde, digamos, el proceso de ir a un estudio a grabar, pues no lo tienes necesariamente que hacer. Pero para mezclar la canción igual sí necesitas ingeniería y saber bien de eso. A mí en lo personal sigo valorando muchísimo la idea de ir a un estudio a grabar y de ese arte, digamos, manual, de dónde pones el micrófono frente al parlante del parlante del amplificador, o qué batería vas a usar, qué tipo de redoblante, qué tipo de... todo eso es cantidad de decisiones que parecen como aparatos, a mí me fascina. No sé si a ti te pasa, el otro día platicaba, ¿conoces a Leiva? Sí, me encanta Leiva, por favor, me encanta. Platicaba con Leiva. Me encanta. Hablábamos no sé si conoces el síndrome del REC. Ajá. ¿Cuál es? Digo, es una teoría que tenemos como Leiva y yo, de que cuando das REC en automático, o sea, tú ensayas en tu casa y tocas como Eric Clapton, ¿no? Sí. Y de la nada, ¿sabes que está el REC? Totalmente.
¿Cómo has dominado esa hermano. parte? Eso ha sido algo que ni siquiera todavía puedo, o sea, no he podido dominarlo, es decir, ¿me entiendes? Siempre me cago el susto, ¿me entiendes? Sí, O sea, es sí. como que lo practicas, lo tienes claro y pones rec y págate, te fritas, ¿no? Es una cosa muy loca. Ahora, por ejemplo, hablando de estas grabaciones de antes, de José José y todos estos personajes, ¿cómo hacían ellos? Casi que a veces, no sé si ellos no, pero antes de Gardel, por ejemplo, con un solo micrófono que ponías acá y la distancia del micrófono a tu voz y a los músicos, a los metales, iba variando respecto al volumen que necesitabas. Claro. Pues hoy en día tú puedes grabar 47 veces hasta que te quede bien y no hay ningún problema, ¿entiendes? Entonces también hay como una relación distinta con la grabación que tiene como sus beneficios y también tiene sus contras, no es como antes, ¿no? Pero sí me da miedo eso. Y hay algo muy loco, mira, hace muchos años estaba en Italia en un programa, iba a salir un programa en vivo, y estaba súper nervioso porque el programa era en vivo, y la chica que estaba conmigo, que trabajaba en Universal en ese entonces, me dice, pero ¿por qué estás nervioso? Yo le dije, porque es que el show va a ser en vivo, y me dice, pero ¿cómo así si estás en vivo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que se prende un botón, siempre estás en vivo. Y yo me quedé como, ella tiene toda la razón. O sea, he escuchado a muchos colegas y amigos que dicen que para que esos nervios se quiten, lo que hay que hacer es practicar. Claro. ¿Cierto? Entonces, entre más practicas, menos nervios tenés cuando oprimen ese botón. Pero también practicar más en la tele o así. Sí, obvio. Es que No, eso es otra cosa. El saber, Sí. pues sí, yo no me imagino en el Super Bowl. Sí, yo hablo, por ejemplo, con Juan Pablo Daza, que es el que toca la guitarra conmigo, que es un Ajá. genio, toca increíble. Y yo le digo, Juan, me pasa algo, hermano, es que yo llego al show y toco el 70% del 100%. Ok, claro. Claro. Y me dice, no, es que a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo, porque el susto... Ya quisiéramos el 10 de él, Sí, ¿no? sí, es como que no, ¿sabes? Pero entonces lo que hay que hacer es practicar lo que más puedas para llegar a un 70% en vivo. Oye, ¿Cómo ¿cómo has armado tu banda, Juanes? Porque, a ver, tienes a Marcelo Novati. Novati, es un grande. crack, que de hecho graba en tu estudio, Sí, ¿no? sí. Me dijo que él Ahí. tiene la... Exacto, ahí justo donde él graba, ahí grabamos este álbum, de hecho. Bueno, mi banda, yo vivo muy orgulloso y muy agradecido por mi banda, hermano, porque es un placer tocar con ellos cada noche. Cada vez que me monto a tocar, Marcelo Novati es un elegante del ritmo, ¿me entendés? Él como le pega a él. Yo no necesito que haga figuras complejas, sino que tenga un punch, hermano, y un groove y un ritmo cabrón. Este man lo tiene. Es una máquina y toca con mucho sabor. Juan Pablo Daza es de la ciudad de Cali, lo conocí hace como 15, casi 20 años. Toca la guitarra impresionante, es un genio, niño genio, yo le digo a él. Felipe Navia toca el bajo, tocamos juntos desde hace 25 años, toca increíble también el bajo y está muy pegado con Marcelo de la batería. Emanuel Briseño toca los teclados y también lo conocí hace 25 años, tocamos juntos desde siempre con él, hemos compuesto canciones, es un tipo increíble con oído absoluto, es un tipo muy conectado con la música, hijo de Arnulfo Briseño, que fue un gran compositor colombiano. Y Richard Bravo, que es un personaje que toca la percusión, que es el personaje más, yo lo adoro a Richard porque es demasiado gran músico. Él ha grabado posiblemente en la gran mayoría de discos de música latina o cualquier grupo, ¿entiendes? O sea, y una vez tuve la oportunidad de trabajar con Richard Bravo en el estudio y con los músicos de Paul McCartney. Estábamos... Y estaba Meme, ¿no? Estaba Meme ahí, exacto, te iba a contar. Es que qué bandota ¿sabes? Oye, sí, estábamos, Steve Lillywhite estaba produciendo el disco. Ajá. Entonces estaba Richard Bravo, estaban todos los músicos de Paul McCartney, estaba Meme ahí tocando. Laboriel, ¿no? Laboriel. Bueno, y terminábamos de grabar cualquier base de canción y Steve Lillywhite, que es un personaje, le decía siempre a Richard, you are suspiciously right all the time. Como que tú siempre estás tocando perfecto, nunca te equivocas. O sea, de verdad. Y cuando tú revisas en el Pro Tools, digamos, donde grabamos, como el grid de las barritas, y Richard siempre está. O sea, parece clavado. Que está cuantizado. No, parece que está cuantizado, te lo juro. Increíble. Es un gran músico, toca batería de locos, toca percusión. No, es una locura. Richard, yo lo quiero mucho. Es un personaje muy Oye, divertido. en tu proceso sé que todavía tomas clases con este Tomo. Con Tomo, sí. La última clase que tomé con Tomo fue hace para ahí, que un mes, puede ser. Sí, yo de vez en cuando lo busco, hey, ¿me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar aquello? Y bueno, para los que no conocen a Tomo. Tomo Fujita. Tomo Fujita es un guitarrista japonés que es profesor de guitarra en Berkeley. Y lo conocí por la pandemia, imagínate. Las cosas que la pandemia me dio fue yo un día me le lancé, hermano, a escribirle a Tomo en Instagram. Por un directo. Hey, hola, ¿cómo estás? Me encantaría saber si das clases por Skype. Me dijo, de una. Y me he conocido un personaje. Entonces, los japoneses son tan especiales todos. Y este tipo es un amor de persona.
Tiene su página que se llama Wisdom Guitar Ujú. y que tú puedes pues, suscribirte ahí también. Ahí es un tipo muy didáctico para enseñar. Aparte, digo, él seguramente le enseñó seguramente le dio clases a John Mayer. Sí, él le dio clases a John A Mayer. Mateus Asato. A Mateus seguro. Asato también y a muchos, o sea, muchos han pasado por ahí lo he visto tocando con Cory Wong en varios, o sea, videos lo he visto por ahí tocando, él ha tocado con todo el mundo. Hay un disco de Tomo Fujita que tú lo ves en el cover del álbum y es bien joven, pues creo que fue grabado en los 80s, pero ahí hay una canción que se llama Just Funky. Ok. Esa canción es una clase de guitarra. O sea, tú te aprendes a tocar esa canción y chao, ya sabes el funk. O sea, es increíble lo que ese tipo hizo en los años 80, pues. ¿No? Y él se vino para Estados Unidos y era un japonés tocando funk. O sea, tienes que tener mucho sabor para tocar funk. Claro. Este man se aprendió esa vaina, hermano, y la tiene clarísima, clarísima. Justo, digo, en tu, como que en tu, en tu estética guitarrística, yo siempre te he vinculado mucho más al ritmo, tal vez, mucho, que sí. a la velocidad. Sí, 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 ¿no? ¿Cómo fuiste 100%. agarrando el groove? Porque haces Sí. grooves bastante Sí. interesantes. Sí, porque yo siempre, cuando tocaba con mis hermanos, estaba más pequeñito, tocábamos vallenatos, como pam, racacha, puchón, taca, racacha, puchón, y chacareras, ratatun, chatun, ratatun, chatun, y boleros o zambas, pram, totun, pichun, ti. Bueno, todos estos ritmos como latinoamericanos, el tango y todo eso. Desde muy chiquitito aprendí a tocar la guitarra acústica, eso. Entonces eso lo fui como desarrollando desde pequeño y después, cuando tomé la guitarra eléctrica por primera vez, yo nunca había tocado guitarra eléctrica ni sabía cómo tomar la púa o el pick, pues como le dicen, no sé. Que era un acorde, ¿no? Que era un acorde, exacto. Estudiaste. Sí, un acorde, que fue mi primera guitarra eléctrica, no tenía ni idea de cómo se tocaba, ni cómo, nada, no tenía ni amplificador, aquello era muy empírico en esa época. Pero bueno, desde ese momento empecé pues con el metal y con el down picking y con todas esas técnicas del metal, pero yo nunca desarrollé, digamos, nunca quería tampoco ser como Yngwie Malmsteen o Steve Vai, o sea, amo ellos y me encanta lo que hacen, pero yo quería era ser como James Hetfield. Entonces yo quería ir a tocar los riffs perfectos y tocar y cantar, y eso fue lo que yo siempre fui como buscando. Y en los últimos años empecé a decir, no, espérate, necesito aprender también a solear Claro. y fue que cuando vi a Cerati tocar la guitarra y solear, yo decía, no, hay un show. Mientras cantaba. No, hay un O sea, concierto de Gustavo Cerati que es el concierto de Ahí Vamos. Ujú. Ese concierto. O sea, vos ves ese concierto y lo que el man toca y canta en ese concierto es descomunal. O sea, es muy, muy fuerte. Entonces, bueno, yo no sé, como que me empecé a meter ahí más en la guitarra y de todas formas la parte, digamos, rápida, así como súper virtuosa, no es algo que me llama más la atención. Yo prefiero, por ejemplo, ver a B.B. King, ¿sabes? Como pegado de una sola notica, o Albert King. Ese es de mis favoritos, Albert King. Que ahí, digo, yo siento que es más en la mano izquierda. Es más, sí, es más aquí. No sé, el 100%. sabor. Es más aquí. El alma está aquí, en la mano izquierda, sí. Sí. Hay una grabación de Stevie Ray Vaughan y Albert King que hicieron en Canadá, en un programa de televisión. Yo no sé si has visto alguna vez eso. La verdad, no. Eso dura por ahí 20 minutos. Son esos tipos llameando en un programa de televisión, ¿me entiendes? Y es una belleza, hermano. Si lo buscas en YouTube te va a aparecer, porque es por Albert King, Stevie Ray Vaughan, Canadá, televisión. Y salen llamando, o sea. Y eso dura como 20 minutos. Pero es que son pegados de una nota, es por eso te lo quería mencionar. Porque y toda la canción es así, vos te quedas, pero ¿por qué hacen esto nada más? Pero es que eso es el blues, ¿me entiendes? Esa delicadeza, y después Stevie Ray de repente sí se hace unas cosas que tú dices, Dios mío, ¿para dónde? ¿Qué No, pasó? ¿Has visto ese video donde está tocando y cambiando la cuerda? Pues, ese también lo he visto. No hay yo forma, yo me la paso viendo todos esos videos, hermano. Una y otra vez, los veo, vuelvo y los veo, vuelvo y los veo, los pongo en slow, vuelvo y veo, aprendo los licks, veo a John Mayer, veo a Eric Clapton, veo a B.B. King, veo al otro y al otro y al otro. Uf, me muevo enloqueciendo, weón. Pero es que me encanta. De John Mayer me encanta el finger picking que No, hace. el tipo, para mí, es de mis favoritos 100%. La música que hace John Mayer me encanta, pero como el gusto que tiene ese cabrón para tocar. Es algo fascinante, ¿sí me entiendes? Es que una nota Pero él es un man privilegiado, un tipo con mucho gusto, mucho sabor. Y bueno, él estudió ahí en Berkeley y todo eso. Me encanta él. Esa versión que le hizo a Michael Jackson cuando ¿te acuerdas el velorio del man? Oh, man, por favor. Está man. hablando con la Es guitarra. bello, bello, ¿me entiendes? Bello. Pero lo chévere es que el man
que el man lo creó, ¿me entiendes? El man se lo inventó. O cuando se sienta con B.B. King a tocar y le dice, hermano, prácticamente lo que yo he hecho es robarme todos tus licks durante todos estos años. Y el man está ahí feliz. No. Sí, esa música tiene algo muy top. Después escucho, digamos, Bill Evans. Ese man es mi favorito. En el jazz, por ejemplo, más como esa... Toda esa parte del jazz que es como muy demente, así... Es muy... Lo aprecio, obviamente. Pero no es algo como con lo que yo me conecto. ¿Te gusta Pat Metheny? Oh, pues es mi favorito. Ese man me fascina. Es una locura. Me encanta. Yo conocí a Pat Metheny, no personalmente, ojalá, pues, pero más a él por Juan Luis Guerra. Claro. Sí, porque yo cada que me encontraba con Juan Luis le preguntaba, Juan, dime, pues, ¿qué tengo que hacer? Es que Juan siempre estuvo muy metido en el jazz por... Sí, él es de Berkeley. Él es de Berkeley, Claro. se graduó con honores de ahí. Entonces yo siempre le preguntaba a Juan, siempre le pregunto, Juan, ¿qué tengo que hacer? Dime ponme una tarea. Claro. Me dice, ahora escucha, busca Pat Metheny, búscalo, aprende, escucha, léelo. Entonces ya me he visto los videos de Pat Metheny, los discos los tengo ahí. Es hermoso. Él ha sacado 2 discos en los últimos 2 años. Pero hay un álbum que sacó antes de este último que se llama algo del Sea, The Sound of the Sea, una canción. Bueno, es que la tengo grabada ahí y me fascina, man. Yo la pongo una y otra vez en los aviones cuando voy volando, me gusta pintar ahí, pongo esto, man, y es como que Juan me enseñó como que coger pedacitos de canciones, por ejemplo, digamos de Johann Sebastian Bach o de Pat Metheny, el que sea, como 8 compases y analizarlos. O sea, como qué pasa musicalmente ahí, para dónde te vas, qué acorde te mueves a otro, por qué te mueves para allá, qué escalas hay ahí dentro del acorde. Bueno, esa parte más como profunda, pero el gusto que tiene el tipo para hacer un jazz tan complejo y tan agradable al oído. Oye, Juanes, ¿cómo ha sido el desarrollo teórico de tu carrera? Yo sé que tú empezaste siendo un poco más empírico. Sí, lo he sido. O sea, sí, digamos que toda mi vida fue... he sido empírico, o sea, yo nunca estudié música per se, porque cuando yo salí del colegio quería estudiar música, pero en ese momento en mi casa estudiar música en los Medellín de los 80s era, ¿cómo te ocurre que vas a estudiar música? Pues, ¿de qué vas a vivir? No, espérate. Entonces no era algo como, no recibí mucho eco ahí, aunque en mi casa siempre apoyaban la música, no era como que, bueno, total que yo no me metí a estudiar música. Me metí a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de AFIT, hice un semestre, fracasé absolutamente, o sea, no tuve nada. Me fui a estudiar publicidad, hice un semestre y no fracasé, me gustaba, pero no era lo mío tanto como el diseño gráfico, el dibujo industrial, el arte. Entonces me fui para diseño industrial y terminé mi carrera. Pero paralelamente siempre mi alma estaba en la música, mi vida, mi cuerpo, mi todo. Yo iba a la clase de diseño y había un profesor que yo le tenía pánico porque era un profesor muy exigente. Y la clase era como a las 6 de la mañana y el tipo me decía, es que viene tu cuerpo, pero no viene tu alma. Me decía, y yo, pucha, tienes razón, ¿sí me entendés? Porque yo estaba siempre estaba en mi mundo. Pero me sirvió demasiado el mundo, digamos, del diseño de la universidad, porque al final es lo mismo, solamente que diseñas sobre el sonido, sobre los sentimientos. Diseño de la forma es industrial, el gráfico, el papel, y la música es el sentimiento. Aprendí todos los conceptos, digamos, conceptualizar para hacer música. Pero, entonces, claro, como siempre tenía esa ausencia de la academia, empecé como a autoenseñar, a aprender yo solo por mis propios medios. O sea, y afortunadamente pues estaba YouTube y gente que me prestaba cosas, libros, cursos, bueno, en fin. Y hasta el día de hoy estudio, ¿sí me entiendes? Todos los días trato de seguir descifrando como abrir puertas nuevas y cosas que de pronto había estudiado hace años, como que acabo de entenderlo, ¿entendés? No había entendido antes. O sea, la música es infinita, o sea, estudiar eso es de toda la vida. Oye, ¿cómo vas estructurando un solo? Y un solo... ¿Cómo es tu estructura? Sí, mi estructura es que, bueno, ahí por ejemplo, las ventajas del día de hoy, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, primero busco que, sé cuáles son los acordes que tiene la progresión. Entonces miro, digamos, la escala del acorde, cada acorde, después veo el arpegio de cada acorde y después empiezo a ver las notas en común que hay entre los acordes. Eso lo voy pensando y al mismo tiempo voy como improvisando, ¿sí me entiendes? Pero ahí sí es chévere porque me puedo grabar muchas veces. Entonces yo me siento en el Pro Tools, escucho la canción y primero busco como algo que me tire, como el feeling, o sea, no pienso nada. Y a veces me sale una nota horrible y yo, uy, no, esa nota no está bien. Entonces voy armando como un Frankenstein, como le digo yo, como un Frankenstein de pedazos. Y después al final digo, esto me encanta. O sea, haces un jamming como backing tracking. Exacto, voy grabando varios takes, varios takes, y después hago como un com.
hago un como Claro, este pedazo me gusta, pero esta nota que está acá, se sale la escala, esta nota no. Entonces repito toda la parte arreglando esa nota. Entonces ya queda todo fluido. Después esta otra parte acá me encanta, pero esta parte, voy armándolo y al final escucho todo el solo terminado y ese es el que me aprendo. Ese es el que me aprendo para tocar en los shows, ¿cierto? Y un día escuchaba precisamente a Pat Metheny, porque él decía, si la gente piensa que porque yo toco bien la guitarra y toco jazz, improviso como un loco, ¿me entendés? Y eso es mentira. O sea, esos manes se preparan demasiado. Ellos saben, hacen como un mapa de la canción, como yo te digo, que el mapa del acorde, la progresión, y después sobre ese mapa se van yendo así, pero saben por dónde la cosa, ¿cierto? Eso es un poquito, ¿no? Porque a mí me gusta como que puedas cantar el solo. Me encanta eso, que tú lo puedas escuchar y que tú lo puedas como o sea, que lo puedas cantar. Que tú eres mucho de riffs. Sí, a mí eso es lo que me gusta. Eso o sea, el de Adiós le pido es una cosa bárbara. Sí. Eso todo viene, eso es divertido, pero viene de esta cosa, obsesión mía de Metallica, porque como yo siempre hacía los riffs de Metallica y todo eso, entonces yo no pensaba en los solos de Kirk Hammett, de aprenderme el Master of Puppets y los trucos, sino que el shred guitar. No, yo me aprendía los riffs de la guitarra, las rítmicas y todas esas cosas que hacía Hetfield, que hace Hetfield con la entonces, bueno, ese era como un poco, y a Dios le pido, muy curioso, porque cuando vos tocas ese riff, pues es un poco el down picking que hace Metallica para tocar sus canciones, yo lo hago mucho para mi sonido. Entonces hay algo que suena de allá, que no tiene nada que ver, pero viene acá y hace que suene distinto. Es muy loco, es una revoltura de cosas que cuando yo me pongo a pensar, me da hasta risa, yo me río solo, es como que es demasiado loco, no puedo creer esto. O sea, los panchos con Metallica, ¿me entiendes? Claro. Ahí está. Claro, y hay un artista colombiano, Buitrago, que de años atrás del vallenato, cuando no había acordeón, era con guitarras. Okay. Y hacía mucho ese tipo de sonidos también. Entonces me encanta, porque tocaba muy cerquita del puente de la guitarra acá abajo, entonces suena como latudo. Suena muy duro, latudo, sí, duro, claro, y suena como un pito de un carro, literal, ¿no? Y aparte suena ya como medio arpa, ¿no? Sí, claro. Sí, suena muy brillante, ¿me entiendes? Y a mí me encanta eso, ¿no? Entonces, digamos que por ahí fue, esa la grabé con una Telecaster precisamente, esa. Yo tengo un videíto grabando. ¿En el video sales con una...? No, tú siempre... No, en Adiós le pido, pues yo tengo el video cuando yo grabé cuando yo estaba con Aníbal Kerpel sentado ahí en la consola grabando ese riff con una Telecaster. Oye, sí. ¿Cómo fue la experiencia de... Tu sueño era trabajar con Gustavo Santaolalla? Era mi sueño, sí, 100%. ¿Cómo fue entrar a trabajar con un productor de ese calibre? Eso fue increíble, hermano. Mira, yo estaba obsesionado con eso. Y yo, en ese momento, Marusa Reyes era mi manager en ese momento. Yo conocí a Marusa y a Saúl y venía a México de vez en cuando porque era parte de Quimosis y... Claro. Entonces Marusa me conectó. O sea, Marusa Reyes fue la persona que le dio a Gustavo Santaolalla los demos míos, literal, en Los Ángeles. Yo me fui a Miami primero como a buscar oportunidades. Yo no me hallaba mucho en Miami en ese momento. Me fui a Nueva York, estuve como un mes en Nueva York, no me hallaba mucho en Nueva York. Y un día me dice Marusa, vente a Los Ángeles, acá está Gustavo, no sé, vamos a ver qué pasa. Yo llegué a Los Ángeles y a los 6, 7, 8 meses conocí a Gustavo y Aníbal. Ellos escuchaban los demos que yo estaba haciendo. Y hermano, yo ese día lloré, literal, yo lloré en mi soledad, en el motel donde yo estaba. Yo cerraba las ventanas, era muy loco mi vida en ese momento. Porque yo hablé con Gustavo Santaolalla por teléfono y el man me dice, me encanta lo que estás haciendo, vamos a trabajar. Y yo, hermano, yo llevaba como un año, ¿sabes? Pasándola muy mal. Pues, o sea, lo estuviste esperando todo ese tiempo. Esperando solo en esa ciudad, era un poco complicado, ¿me entiendes? Era una época difícil. Bueno, total, que después Marusa me dice, quiero que escuches esta conversación. Así me dice la nada, te voy a poner la llamada. Entonces ella llama a Universal Music y a Manolo Díaz, que era el presidente de Universal en ese momento, y yo escucho la conversación. Manolo no sabe que yo estoy ahí escuchando, y Manolo dice, me encanta lo que hace este chico, vamos a apoyarlo, pero hay que apoyarlo haciendo lo que él quiere hacer. O sea, así como vamos para adelante con Gustavo, no sé qué. Manolo se va, llega Jesús López, y Jesús López pues ya conocía también a Gustavo y me dio todo el apoyo, y bueno, y comenzó como todos estos años de locura. Pero con Gustavo y Aníbal, yo recuerdo un día que fui, el día que los conocí. Bueno, yo había conocido a Gustavo en el Rock al Parque en Bogotá hace años, pero el día que yo me senté con ellos a tomarme un café allá en Los Ángeles, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Es que Gustavo es alguien que... Platiqué con él hace poquito. Sí, él es increíble. Es una cosa... No. De otro mundo. De otro mundo, hermano. Y Gustavo es un tipo
que tiene una claridad y una musicalidad, hermano, que yo sinceramente o sea, no puedo, es increíble. Lo que Y ese tipo aparte, hace. irónicamente, también es alguien poco teórico. Sí, poco. Es muy poco teórico. Poco ¿no? teórico, sí. O sea, Lo que él toca, digamos, sí, lo que él toca en las películas, que yo sigo muchos los soundtracks que él hace, que me encanta y todo, es puro feeling, ¿me entiendes? Incluso me contaba, él lee el guión y a veces ni siquiera ve pues, la imagen y hace la película, y hace la música sin ver ni siquiera la imagen, o no sé cómo lo hará ahora, pero en ese momento me contaba eso y cuando recuerdo estábamos en la grabación, todos los apuntes que hacía, man, siempre eran increíbles y con mucho respeto. Es como, hey, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece? O sea, no era como que tenemos que hacer esto, ¿me entiendes? Nada, era todo lo contrario, era cómo podía ayudarme a brillar más y a resaltar más. Oye, ¿firmaste con Surco? Sí, con Surco. Yo firmé con Surco. Era un subsello de Universal. Era una división de... Exactamente. Surco era un subsello de Universal Music. Ahí estaba, recuerdo, estaba Molotov. Claro. Sí, me tocó el primer disco de Molotov, el segundo de Molotov. Estaba La Vela Puerca, estaba... pues pucha, ¿qué más estaba en esa época? Ahí habían varios... El Árbol, creo, o Árbol, una banda argentina. Tacuba no estaba todavía. Tacuba no. Tacuba había trabajado produciendo, pero no, creo que nunca hicieron parte de Surco, si mal no estoy. Creo que fue con Warner el primero que hicieron. Puede haber sido en el Re, creo, o algo así. Sí, creo que fue con Warner. Y tenía un artista, también Gustavo, un artista que cantaba tangos, no sé si conoces a ese chico, que cantaba tangos, pero parecía que el tipo se hubiera tragado como una vitrola vieja. ¿Nunca conociste a ese tipo? Bueno, tienes que decirle a Gustavo que te mande una grabación, porque era un chico ¿No argentino. se lo jaló a bajo fondo? No creo. Puede que sí haya hecho un par de grabaciones con bajo fondo, pero era un chico que cuando cantaba como suena un disco de Gardel hoy. O sea, cuando tú pones un disco de Gardel de música vieja, ¿sabes? Como por allá, un sonido rarísimo, y él hacía eso, yo no sé. Y fue una época increíble, porque yo pasé de estar, perdóname la expresión, pues, hermano, pero Tú sí, aquí pasándola puedes hablar mal, como quieres. o sea, comiendo mierda, ¿me entiendes? Como Claro. mal, ¿me entiendes? A tener viáticos para comer, a tener un carro para ir a grabar, a tener algo que hacer. Pues, entonces yo iba al estudio, a la que era la casa de ellos, se llamaba La Casa, que era la casa de Aníbal, y ellos fueron muy especiales conmigo. Les debo siempre que los veo. El año pasado en los Grammys, antepasado en los Grammys de Sevilla, le dije a Gustavo que, o sea, siempre le expreso mi amor, y Aníbal. ¿Fue un día normal el que hicieron? Hicimos 10 años. No, pero ese primero. No, fue ese Fíjate Bien, fue mi primer disco. En el año 99 lo grabamos. Salió en el año 2000 y después hicimos Un Día Normal, Fíjate Bien, perdón. Un Día Normal es el azul. Claro, exactamente. Claro. Después hicimos La Vida es un Ratico, después hicimos Mi Sangre. Sí, hicimos 5 discos, 10 años. Un Día Normal fue una locura. Sí. Una locura de discos. Innovó mucho y te llevó a niveles... Increíble, sí, eso fue una locura, man. Una locura. ¿Perdiste el piso en algún momento, Juan? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Es casi inevitable, ¿me entendés? Yo diría porque uno no está preparado nunca ni para lo más seguro que es la muerte, ¿me entendés? Uno nunca... Claro. Entonces yo no sé, yo creo que me dio 3 vueltas todo este mundo de la fama y los conciertos y todo este tipo de cosas, pero sobre todo me empezó a generar como una confusión horrible, porque cuando sale la camisa negra y todo esto, y yo viajaba por todo el mundo, entonces ya empecé a pensar, ¿ahora qué hago? ¿Sí me entiendes? ¿Ahora qué tengo que hacer? Sigo por acá, y nunca se me olvida cuando llego a Los Ángeles a mostrarle los demos de La Vida es un Ratico a Gustavo. Y escuchamos los demos y escogimos las canciones y de repente Gustavo me dice, vamos a dar una vuelta por el parque. Y yo como que, ok, vamos a dar una vuelta por el parque. Me van a regañar. Entonces fuimos a caminar acerca de la casa de él, fuimos a caminar y fue muy chévere, ¿me entiendes? Porque ahí, o sea, yo ahora lo veo con claridad. Y me dice, ¿qué disco quieres hacer? Me dice Gustavo, ¿qué disco quieres hacer? Y yo no le sabía responder muy bien, ¿me entiendes? Porque claro, estaba confundido con todo lo que me estaba pasando, entonces qué tenía que hacer y qué no, y bueno, en fin. Conclusión, me fui otra vez a mi casa, le di la vuelta a todas las canciones y volví otra vez y grabamos el disco y fue súper bien, ¿me entiendes? Pero ya ahí empezaba yo a sentir como que me estaba un poquito enloqueciendo, además porque pasaban los años y mis hijos crecían, claro. No estaba en la casa, viajaba mucho, bueno, era sumatoria de cosas hasta que colapsé, literal colapsé. En el año 2010 yo dije, no, pues ya me voy a morir, no puedo más. Burnout. Pero burnout total, ¿entendés? Y además fue un burnout muy triste porque fue el resultado de un disco que no es mi mejor disco, ¿sabes? Que es el disco de Parce, que fue el disco que no hice con Gustavo, o sea, lo hice después.
pero que, no, es que yo estaba destruido, ¿me entiendes? Yo cómo iba a hacer música buena y no podía, ni yo con mi vida, ¿me entiendes? Era muy loco, y al mismo tiempo tenía mis hijos, nacía mi nuevo hijo Dante, pero era tanto que no sabía cómo manejarlo. Y eso es como las carreras de carros, ¿me entiendes? Es como que si tú no vas a los pits, hermano, o sea, algo te va a pasar. Claro. Si no te cambian los frenos, si no descansas, si no echas gasolina, si no te va a romper. Y eso fue lo que me pasó. Terminé en una saturación absoluta, ¿no? Entonces, ahí esa fue la manera como me dio vueltas todo esto, ¿no? Hasta un punto en donde yo dije, hasta aquí, hermano, porque yo me miraba al espejo y no me reconocía. Yo decía, esto no es vida, ¿me entiendes? Ya no puedo estar viviendo así. ¿Quién soy yo? Yo no me reconozco. Así, era muy triste, ¿ves? Pensar que algo que yo, por lo que yo luché, amé toda mi vida, me estaba generando un rechazo tan tenaz, que era montarme en el escenario, tocar, estaba harto, ¿entiendes? Pero bueno, eso pasó y fueron como, hoy han pasado 15 años desde ese momento, y han sido 15 años en los que yo no me arrepiento ni un solo día, ¿me entiendes? De haber mirado, ese día dicho, necesito parar. O sea, porque fue lo más inteligente y sano que pude haber hecho por mi salud mental, por mis hijos, y porque la vida es así, ¿me entiendes? Y porque no podría haber estado en Pal Norte el viernes como estaba, ni el sábado como estaba aquí, porque tuve que pasar por todo eso para aprender, ¿me entiendes? Para aprender, no podía haber hecho la música nueva que hice si no hubiera pasado por ahí. En fin, hermano, la vida, me imagino que tú lo habrás vivido de alguna manera, siempre es eso, ¿me entiendes? El balance es clave y a veces uno en la juventud y en la loquera piensa que no le va a pasar nada, y sí le pasa. ¿Cómo fue la experiencia? Me acuerdo de ese concierto que hiciste en Cuba, ¿no? Que, muy loco. Sin duda alguna debe haber sido una cosa loquísima. Eso fue una cosa muy loca, man. Eso fue una cosa demente. Creo que fue como la apertura. Eso fue primero. En el año 2009. Ajá. Nosotros habíamos hecho ya un par de conciertos por La Paz, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y estando en España, con Miguel Bosé, con Ferran Martínez, que en ese momento era mi manager, estábamos ahí, y de repente, bueno, ¿qué tal ir a tocar a Cuba? Sería precioso ir a tocar a Cuba. Bueno, vamos a tocar a Cuba, increíble. Nos metimos en la cabeza que teníamos que ir a Cuba. Empezamos a hablar con diferentes artistas, empezamos a hablar obviamente con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Cuba, para poder hacer el show, los permisos. Y cuando empiezo yo a darme cuenta de lo que significaba en Miami, pues esto, ¿no? Me empezaron a atacar muchísimo, y todos los artistas se quitaron. Todo el mundo se fue, no, chao. Me quedé, o sea, Miguel Bosé y yo, y nos quedamos, ay, se me olvidó el nombre, Olga Tañón, Giovanotti. Eso éramos como nosotros cuatro. Listo. ¿Qué hacemos? Listo, vamos. Bueno, hermano, ya estábamos en un punto en donde o vamos o no vamos. Bueno, finalmente fuimos a Cuba y fue una experiencia muy extraña, llena de matices. Fue increíble estar allí, tocar en la Plaza de la Revolución, pero pasaron muchas cosas antes y después de ese show. Miro para atrás y tampoco me arrepiento, ¿sí me entiendes? Yo, para nada, fue hermoso, ¿me entiendes? Pero fue muy duro. A mí me cancelaron literal de todo, de la radio, la televisión, de todo lo que te puedes imaginar. En Miami nunca me encontré un cubano en la calle que me dijera, o que me insultara, o que me dijera algo feo por haber ido. Al contrario, siempre me decían, gracias hermano, allá estaba mi abuelita, allá estaba mi primo, allá estaba mi tío, allá estaba mi no sé cuánto. Siempre era como una cosa, hasta el día de hoy, de agradecimiento. Pero tuvo también otro lado bastante duro, y lo entiendo perfectamente, créeme, que lo entiendo, porque sé que el dolor, digamos, de la división de las familias, pues en Cuba ha sido muy duro, ¿entendés? Y lo único que queríamos era ir a tocar y hacer como un puente cultural, claro. pero obviamente la vida no es a veces como te la imaginas. Oye, y en la contraparte también te tocó tocar en la Casa Blanca, ¿verdad? Y también, sí. Te tocó ahora del otro lado. No, hermano, hemos estado en todo. Hemos estado por todos lados, hemos hecho de todo, ha sido muy loco, sí. Pero en todos los continentes has estado, ¿verdad? Sí, hemos estado. Me falta ir a la India, que yo recuerdo cuando íbamos a ir, yo físicamente no tenía energía, ¿me entiendes? Yo no podía más. O sea, es que tengo una semana libre, quiero ir a ver a mí. No, pero me encantaría ir a la India. Pero sí fuimos a Asia y, bueno, a Australia, a todos lados. Hemos ido por todo lado. Y es muy loco ver hoy en día como, pues, la música en español, man, es una locura por toda parte. Es una locura. Y me alegra demasiado. Me encanta que eso esté pasando. Alguna vez platiqué con Robbie Lear y me contaba, le mandamos por favor, Robbie. Me contaba la anécdota de la camisa negra. Me dijo, güey, es que
de pronto nos dimos cuenta que en Alemania a la gente le estaba gustando. Sí. Entonces nos metimos a Alemania y vendimos 500,000 de discos. Sí, los alemanes se iban para España a pasar el verano. Ajá. Entonces llegaban a España y escuchaban la música en español, la mía y la de todos los otros artistas. Entonces empezaron a llevarse la música, a conectarse, y Alemania resultó que, no sé, vendí cantidad de discos, y después me enteré que Héroes del Silencio había vendido más cantidad de discos que yo hace años en Alemania, ¿me entendés? Porque conectaban esto con la música del verano y se conectaban y con el español y todo. Y bueno, el año pasado estuvimos tocando en Berlín, creo, y en Frankfurt, no sé, o sea, y cada vez es más normal y común encontrar público local, o sea, gente alemana que van con sus parejas latinas o que simplemente van a España y les encanta el español, o han viajado por Latinoamérica, y ya la barrera es como que se desaparecieron, ¿sí me entiendes? Es una cosa loca. La tecnología, el YouTube, el Spotify, todas esas cosas hacen que la gente escuche la música de cualquier parte, ¿entiendes? Una locura, pero es fue muy especial ese momento, muy. ¿Alguna vez has tocado en Rusia, por decir? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Fue muy chévere. Tocamos en un lugar en Moscú, literal. Tocamos en Moscú. Una noche. Fue increíble, hermano. Increíble. Yo te lo juro que yo no lo podía creer. Que yo estaba ahí en Moscú tocando. Creo que lo que se llamaba el Olimpia, ¿o no? Era como una arena. ¿Era una arena? Era una arena, Okay. Y aquello fue impresionante. Caminamos por esa ciudad, que esa ciudad es como un museo andante. Pues andas por un museo, literal. En ese momento no había, o no sentía yo pues como estas presiones de la guerra de hoy, nada, era como algo muy distinto, casi lejano y exótico. Fuimos a Lituania también, a Rumania. Lituania. Sí. ¿Qué pensabas cuando estabas tocando ahí? Es que yo no lo podía, o sea, yo vivía como, ¿cómo te explicara esto? Yo no podía, yo esto lo dijeron hoy, pero ya cuando estaba en ese momento viviendo eso, nada, yo no entendía lo que me estaba pasando, no entendía nada. Era muy loco, pero era un milagro. Sinceramente, sigue siéndolo. Es un milagro. ¿Sabes qué recuerdo yo con mucho cariño de Tijuanes? Una vez, hace muchos años, aquí en México, en unos premios MTV, digo, no sé si fue la primera vez que conociste a Metallica en persona, Sí, me acuerdo. pero me acuerdo, tú estabas como claro. niño de juguetería, hasta te dieron un premio Sí, ellos. sí. Y tú abrazándolo. No. Yo tengo una historia súper chévere con ese día. Okay. Porque ese día yo presenté a Metallica. Okay. Ellos estaban lanzando el disco de Death Magnetic, creo que estaban lanzando, y tocaron, bueno, la balada y eso. Y hay dos cosas que me impactaron. La primera es cuando yo veo a los manes de Metallica sentados en los butacas, como, ¿sabes? Con una humildad, weón. Yo decía, estos manes sentaditos ahí, todos juiciosos, weón, todos buena gente. Y yo decía, no puedo creer esta mierda, esto es increíble, weón. Yo amo a estos manes, weón. Después, más tarde, tuve la oportunidad de hablar con Lars Ulrich un rato en el camerino, muy cool, él, muy chévere. Después presento yo la banda en vivo en televisión. Y cuando yo presento la banda, ellos cantan, y yo estoy en el backstage hablando con una persona ahí, hablando no sé qué, y llega un man y me coge por detrás y me abraza y me levanta, güey, y me tira al piso, ¡pac! Y yo me volteo así, güey. ¿Te tira al piso? O sea, no me tira de que me ok, piso, yo no, dije, pero que me tira así, o sea, bruscamente, con cariño, sí, bruscamente me hace así, me tira, yo caigo, y miro así, güey, y cuando miro es que miro a fucking James Hetfield, güey, aquí así parado. No, hermano. Y yo, weón, empiezo a dedicarle a ese man, o sea, mi dedicatoria de amor a ese man, weón. Yo a ese man era como aterrado, weón, porque yo le decía, man, you have no idea, tú no tienes idea, James. Mira, yo tengo tus fotos en fotocopias desde que yo tenía 13 años en mi casa, pintaba las camisetas de Metallica, me sé todas tus canciones. Bueno, weón, ese man quedó como frito, weón, pero era como muy agradecido, muy querido. Entonces alguien nos tomó una foto. Paca, nos tomó la foto, weón, ese día. Y esa foto no la volví a ver nunca en mi vida, ¿me entendés? Nunca Hacemos en mi un vida. llamado a la gente. No, Si existe espérate, esa foto, la güey. foto apareció. Pero Ok. apareció, weón, hace 2 años, ¿me entendés? O sea, hace 2 años alguien me mandó la foto con James Hetfield, weón. Yo había buscado esa foto por años. ¿Eso fue en qué año? En Guadalajara. Es que No, fue unos premios. hace creo que de MTV. 12 años, creo que fue. Yo creo que. Los premios igual, MTV en Guadalajara, sí. me acuerdo Sí, perfectamente. claro. Bueno, en todo caso, eso fue muy especial, sí. Aparte, James Hetfield es un. Ese man mide 2 metros, Sí, es literal, un toro, literal. Sí. ¿A qué otro ídolo has conocido? A Bono lo conocí también. Ok. Lo conocí en Japón, y tipo supremamente culto, buena gente, como down to earth, como dicen los americanos, como muy en la tierra. Me parece un man muy chévere, la verdad. A Paul Stanley lo conocí una vez también Sí. en Los Ángeles en una grabación. A Sting, bueno, un caballero total. ¿A quién más? Así como a Steve Vai.
Ahora, Sí, uno yo de toc- tus meros. Pero con él sí tocamos, con él tocamos en un evento, tú puedes buscarlo en YouTube porque es una versión de Hotel California donde él toca el solo de Hotel California. Y cuando yo termino, tocamos yo estaba cantando y él estaba tocando la guitarra y después yo veo las manos de ese tipo, weón, y yo digo, no, espérate, a ver, no, let me see your hands. Entonces yo pongo la mano mía y el man pone la mano de él y literal, weón, es que me lleva como un dedo. O sea, las manos de Steve Vai son el doble de mis dedos. Y yo decía, con razón, weón, este man tiene unas manos gigantes, weón. O sea, es que el man coge la guitarra y la abraza con los dedos. Y ese man increíblemente querido, súper amable, o sea, muy, muy, muy elegante él, muy, muy elegante, me encantó. ¿Qué más otro que conocí? Tony Bennett, caballero, hermano, ese man, una belleza. ¿Sabes qué creo que sería así como... Así, si me dijeran, ¿en dónde podrías a Juanes así en dorado? Que fueras a un Crossroads a tocar. Uy, weón, no, por favor. Creo que eso... Yo quiero, por favor. Con eso sería tu Me muero. postdoctorado. Me muero, ¿Estás hermano. de acuerdo? Me muero. Lo tengo que apuntar ahí en la... Me encantaría. Me encantaría. Yo a veces en mi casa me pongo por la mañana. Yo tengo la guitarra como al lado, digamos, en la sala en la mañana. Yo me despierto en la mañana y lo primero que hago es prendo YouTube, cojo mi guitarra y me pongo a tocar, digamos, pongo cualquier cosa de Backing track. viejísimas o backing tracks, pero me gusta mucho ver a B.B. King o a Clapton y me pongo a esos Crossroads y esos conciertos, me pongo a ver esas cosas, güey, yo, qué belleza, güey. Son más de media hora improvisando ahí, felices de la vida. No, eso es una nota, eso me gustaría algún día, ojalá. Sino que claro, el blues es algo muy americano. Digamos que en el mundo latino, sí, obviamente nos encanta a todos, pero no sé si es algo tan masivo todavía. ¿Tú qué opinas? ¿Tú podrás tener más información? No sé. Yo creo que sí, pero, a ver, no masivo, pero sí es algo de culto. Sí, no, 100%. Y a ver, los que amamos el blues, sabemos también el prestigio que es ese lugar. Sí, sí, ¿no? sí. Hablaba de eso con Carlos Vives hace unos meses de, pues, como la coincidencia, digamos, entre el blues y el vallenato, cuando armónicamente, digamos, es similar. Tú podrías, digamos que los vallenatos son como el blues, que se repite siempre la misma progresión de acordes. En el vallenato es básicamente lo mismo también, es como el mismo lugar, ¿me entiendes? Vienen como el mismo lugar, es muy particular. Y en el vallenato es bien delicado hablar de vallenato porque hay mucha gente que... Sí. No, igual sí. que en el blues, es muy de culto. Sí. ¿no? A mí es que me encanta el vallenato, hermano, y me encanta el blues. Yo sí amo el vallenato. No sé si algún día has ido a Colombia, a Valledupar, por ejemplo. No, Pucha, o sea, mano. no, de hecho... Es una cosa loca. Carlos Vives me dio una lista ya de lugares. No, tú tienes que ir a un festival vallenato o meterte, bueno, que Carlos sea tu guía porque él es el mejor. Todo, claro. Pero Dios mío, hermano, o Silvestre Dangond, ese tipo. O sea, sí ha ido a Colombia, pero no ha ido a un festival de vallenato. Tienes que ir a un concierto de Silvestre Dangond. Okay. Tienes que ir a Valledupar y ver a Silvestre cantar. Eso es como ver a Elvis Presley, hermano. O sea, es una cosa loca. Y esos chicos del vallenato, los músicos, son gente generalmente muy joven, que ya han tenido acceso al blues, al jazz, al rock, a no sé qué, pero que tocan vallenato. Tocan increíble. O sea, de una u otra forma ya se haber hecho más académico. Sí, vez, sí. ¿No? Yo creo que sí, pero siguen siendo algo muy de la calle, ¿me entiendes? Muy de familia. Muy de familias, que va pasando por generaciones a los hijos, a los tíos, a los naiqué. Es un mundo muy loco, ¿me entiendes? Pero es que lo conecto mucho con el mundo del blues. Oye, Juanes, ya para ir cerrando, a ver, ¿a ti te tocó cohabitar con el reggaetón? ¿Cómo fue? A ver, porque fue un boom. Sí. Y de la nada prácticamente es lo único que sonaba en el radio. Sí. ¿Cómo fue para ti fue muy loco. coexistir con toda esta oleada? Fue muy loco porque fue como, siento que fue como de un momento para otro. O sea, como que eso estaba ahí, pero de pronto no era tan presente. Y de repente, ¡buah!, se apoderó como de todo el mainstream. Y era extraño, ¿no? Yo había cosas que a mí me encantaba Tego Calderón, y lo conocía porque yo trabajaba con un puertorriqueño que me hacía los monitores, Frank Aponte, que le mando un abrazo si algún día lo ve, pero Frank me entregó el disco de reggaetón, de Tego, y eso fue como lo que yo sé que no es el reggaetón 100%, pero que algo tenía de eso. Pero yo iba a Puerto Rico y siempre me preguntaban, oye, ¿qué piensas del reggaetón, qué del perreo? Y yo como que no entendía de qué me estaban hablando, ¿me entendés? Después vi lo que ese fenómeno terminó siendo. Nicky Jam se fue a vivir a Medellín, bueno, Balvin, Maluma, no sé qué, hasta el día de hoy, Bad Bunny, y me siento feliz de ver cómo eso ha evolucionado, porque ha evolucionado mucho, creo yo. Y llenan estadios, llenan arenas en Nueva Zelanda, en Israel. No, es una locura, man. Pues es una cosa... Es absolutamente demente. Pero mira, por ejemplo, si vos ves el nuevo disco de Bad Bunny,
a ver, mis hijos son todos adolescentes, entonces escuchan demasiado la música, ¿cierto? De ellos. El nuevo disco de Bad Bunny está bien, bien chévere. En arreglos está Me brutal. encanta, Sí. me encanta que haya ido por ahí, por ese camino. Creo que es demasiado importante que lo haga él. Me gusta mucho Fade también, parece que es diferente. Sky, que es un productor de Medellín, es demasiado talentoso. Tuve la oportunidad de trabajar con él mucho tiempo y la verdad me le quito el sombrero a Sky. Y siento que es una forma muy distinta de hacer música, pero no significa que porque no la hacen como yo o como Claro. nosotros, entonces no sea valiosa, no, es diferente y es muy valiosa. No todas esas canciones me gustan, pero hay cosas que me encantan, ¿sí me entiendes? Este man, el que baila cabrón, ¿cómo se llama él? Que estuve con él en los Grammy. Se me da el nombre ahorita. ¿Ese estadounidense? No, Raúl canta. Raúl, uy, no, Raúl está tremendo. Raúl canta, hijo de puta, bien, baila cabrón, su música es muy cool. Entonces, si me entiendes, hay como mucha gente en ese mundo que realmente hace las cosas muy bien. Y me parece chévere. Esos son ciclos de la música que van y se van alimentando de otras cosas y vienen y van. Y los chicos de Catriel y Paco Amoroso es una demencia. Ya hicieron ¿no? un Tiny Desk. Es increíble, Sí, ¿me entiendes? O sea, el nivel musical de ellos es otra cosa, ¿me entiendes? Muy cool. Eso me alegra mucho ver como ese tipo de cosas pasando, digamos, en el mainstream. Y yo creo que de todo el reggaetón, a mí el dembow me encanta, digamos, si tú coges el ritmo solito y lo escuchas, realmente es una maravilla. O sea, eso es una maravilla de sonido, ¿me entiendes? Y ¿cómo se llamaba el artista panameño que hizo el dembow famoso? El General. Claro, Está muy cool. claro, el General, sí. Está muy cool. Sí, claro. Está muy cool. Y hay unas canciones de Daddy Yankee que son brutales, ¿me entiendes? O sea, realmente la pone, ¿me entiendes? Yo sé que René no es reggaetón, pero también lo que él ha hecho de una manera mucho más artística y así más elaborada también es supremamente valiosa. Entonces, como que todo ese mundo ha llegado ahí y ha evolucionado de lo que era antes a lo que es hoy. Y hay cosas muy chéveres. Oye, Juanes, fíjate que en mi canal lo ven casi muchos músicos, literal, de todo el mundo. Y como última pregunta, yo quisiera saber qué consejos o qué conocimientos básicos de music business crees que hoy un músico deba de tener para poder gestionar su carrera. Yo creo que es bien importante entender cómo funciona el negocio. Además de saber, esto lo digo por mi propia frustración, digamos, de mis propias frustraciones, pero no solamente es aprender a tocar la guitarra y aprender a cantar o aprender a componer, sino también aprender a manejar tu marca y a aprender a hacer el marketing de tu marca, aprender a entender que sos la marca, pero en el buen sentido de la palabra. Claro. Lo digo por un artista como yo o lo digo por un músico de sesión, ¿sí me entiendes? Es decir, cualquier persona que hace su música no es suficiente con que haga bien las cosas tocando un instrumento o componiendo, sino entendiendo cómo funciona el negocio, cuáles son los derechos que tiene, cómo puede registrar la canción, todo este tipo de cosas más, digamos, técnicas que son, pues, no aburridoras, pero necesarias. Y hoy en día, más que nunca, entender que no es suficiente una buena canción para triunfar, hermano, eso es una locura. Tienes que aprender a manejar la comunicación con tu comunidad, tienes que crear tu propia comunidad. Entonces es muy loco porque tienes que practicar la guitarra, tienes que componer, tienes que producir, pero después tienes que hacer pensar en las redes sociales, cómo me conecto con mis fans, cómo le llego a mi comunidad, cómo hago eso para que después las cosas orgánicamente se vayan. Entonces creo que es importante tener en cuenta todo eso. Muy importante, manejar el dinero. El dinero. Claro. Muy importante, hermano. La parte económica, digamos, o sea, ¿tú crees que yo aprendí economía en mi vida? Nunca, ¿me entiendes? Yo nunca pensaba ni siquiera en eso. Pero tuve la suerte, digamos, de que mi hermano mayor que se encargó, digamos, de esa parte, pero ahora más que nunca entiendo Te ayudó a administrar tu dinero. mis cosas y de hecho tenemos como una oficina que hacemos eso, literal, con otros artistas y eso, porque lo que yo he podido salvar si no hubiera sido por él, Dios mío, ¿me entiendes? Porque yo fui uno de esos que firmó contratos terribles de máster, y me metí en unos líos, ¿me entiendes? Hace muchos años, pero bueno, entonces eso es muy importante. Yo creo que uno solo no puede llegar a ninguna parte. Javier, para mí es importante que te encuentres un buen abogado que te ayude con la parte legal. No tienes que hacerlo tú, pero búscate un buen abogado, hermano, que te ayude, un amigo tuyo, una buena persona de confianza. Búscate un buen diseñador gráfico o artístico, ¿entiendes? Un man que te ayude en el concepto de la imagen, un buen director, que hay muchos pelados jóvenes que como no tocan guitarra, pues se vuelven directores y, ¿me entiendes? Hay gente creativa por toda parte. Entonces, rodearse de buena gente creo que es importante. Y así tener más tiempo de ponerte a estudiar la guitarra o el piano, la batería o lo que sea. Que solamente vas a usar samples, dale, perfecto. Entonces aprende a manejar los plugins, ingeniería, ¿me entiendes? Para que eso te quede cabrón.
como lo hace Tiny, como lo hace Sky, Obi, todos esos chicos lo que hacen es que están todo el día como unos nerdos ahí clavados, aprendieron a manejar eso. Pues es que eso es una forma de hacer música increíble, ¿me entiendes? También. Entonces yo creo que es eso, es encontrar un equipo de gente, hermano. Es clave. Juanes, no sabes cómo te agradezco de verdad la charla. A ti también, Javier. Te sigo literal desde hace años y nunca pensé tener la oportunidad de charlar así. Te Claro, lo digo hermano, en serio, qué cool, y es un regalo por la de invitación, la vida. hermano. Y felicidades por todo lo que está pasando, la Signature de Fender. Gracias. Qué loco, o sea, ya estás en otro nivel, de verdad. Muchas gracias, hermano. Espero que algún día te hable y te diga, ya te viene el cartel de Crossroads. Queda pactado. No, ya me lo metiste aquí en la cabeza, hermano. Ya me metiste esa idea aquí, la tengo aquí, vea. No, eso tiene que pasar. Muchas felicidades. Algún día, hermano. Gracias, Javier. Y ojalá en algún Placer, momento hermano. podamos hacer una segunda parte. Por favor, hermano, que se repita. Felicidades, Gracias, hermano. Javier. Gracias. Papá. Un placer.